Si usted desea ver gente caminando, vaya a la vereda del lago. Si va en la mañana temprano o al final de la tarde, usted va a ver todo tipo de gente. Va a haber gordos, regordos y recontragordos. Va a haber gordas, gorditas, altotas, chiquitas, bajitas. Va a haber en patines, las va a ver en bicicleta. Las mil cosas usted va a ver allá. Va a tener hasta un reencuentro con aquellos amigos viejos, pues no sé por qué. Pero siempre se va a encontrar con algún amigo viejo que estudió con usted, que trabajó con usted en tal parte, que estuvo tal tiempo. Ese es el sitio para caminar. El caminar es un buen ejercicio para la salud, dicen los médicos. Por lo menos es lo que lo recomiendan. Y hay gente que se ha hecho famosa por caminar. El fallecido presidente Carlos Andrés Pérez se hizo famoso con aquella frase, ese hombre sí camina, ¿no? ¿Lo recuerda? Sin embargo, Carlos Andrés Pérez no ha sido el hombre más famoso por caminar. El hombre más famoso por caminar fue el patriarca Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Que Enoc andaba con Dios. Y que Dios le dio la bendición de desaparecer. Enoc no murió. Enoc fue transportado. Su cuerpo fue transformado para ir directamente a la presencia de Dios. Esta experiencia de Enoc solamente ocurrió con otro personaje de la Biblia llamado Elías. De Enoc solamente conocemos pocas cosas. Por ejemplo, Enoc fue el séptimo desde Adán por la genealogía de Set. Adán tuvo a Caín y Abel. Resulta que Caín mató a Abel. Set vino a sustituir a Abel. Y por esa genealogía, el séptimo es Enoc. Pero también sabemos que por la misma genealogía, Enoc fue el bisabuelo de Noé. Muchos hombres de su época vivieron virtuosamente, pero Enoc sobrepasó a todos los hombres y mujeres de su época. Fue la estrella más brillante en la era patriarcal. Pero es poco lo que ha quedado reflejado en la Biblia de lo que era Enoc. Sin embargo, de lo poco que encontramos en las Sagradas Escrituras de Enoc, podemos entender que Enoc caminó con Dios. Y la interrogante sería, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué representa caminar con Dios? Cuando estudiamos entonces la vida de Enoc, entendemos que caminar con Dios significa, en primer lugar, estar de acuerdo con Él. Caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios. Ya vimos que nos dan muchos detalles de lo que fue la vida de Enoc. Pero en solo del versículo 18 al versículo 24, en dos oportunidades se nos dice que Enoc anduvo fielmente con Dios. Dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Dice la Biblia que caminó con Dios en fidelidad. Y en tan pocas palabras se dicen muchas cosas. Caminar con Dios en fidelidad está diciendo que ese hombre tenía una visión, tenía una motivación y tenía un propósito de vida. Qué bueno que en estos tiempos difíciles en los cuales nos toca vivir, podamos conseguir personajes como Enoc, que tienen una visión, tienen un sueño, saben a dónde quieren llegar, qué aspiran ser, tienen motivación para la vida y tienen propósito en la vida. Necesitamos realmente levantar una generación de hombres y mujeres con la visión de Enoc. Dos personas no pueden caminar juntas si no hay un acuerdo entre ellas. Para caminar hay que ponerse de acuerdo. Dice el profeta Amós,
si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Si usted va a la vereda del lago y va caminando, y usted va donde va la multitud, y alguien así, que usted lo mira así de reojo, y no le ve buena figura, no le da confianza, no le da paz, no le da tranquilidad, usted hace dos cosas: o acelera el paso y lo deja atrás, o deja que el otro se vaya adelante. Pero no quiere ir al lado de él dándole la vuelta a la vereda. El libro, el profeta Amós dice, si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Ahora, ¿en qué se ponen de acuerdo? Los que tienen el hábito de caminar se ponen de acuerdo en dos cosas: en quiénes van a caminar y dónde van a caminar. Así es sencillo. 3, la hora donde van a caminar. Entonces, generalmente, la muchacha o la mujer que va a caminar invita a las amigas. Y dice, ay chica, estoy yendo a caminar y me está yendo lo mejor, me siento, mira, pero fenómeno. ¿Y dónde estás yendo? A la vereda del lago. ¿Ya qué hora va? A tal hora. Y anima. Yo no he conocido a nadie que salga a caminar con el enemigo, ¿verdad? Nadie. Así que son las amigas o los amigos los que van a salir a caminar, se ponen de acuerdo en el horario, se ponen en el lugar apropiado, van a caminar. Caminar con Dios es tenerle siempre presente. Es actuar como quien está bajo la mirada constante de Dios. Es llevar una vida de comunión con Él. Es una vida de comunicación con Él. Es aceptar que su palabra es mi norma de conducta. Es entender que mi voluntad tiene que estar sometida a su voluntad. Y no que que la voluntad de Dios va a ser sometida a la voluntad mía. Es realmente caminar con Dios. Caminar con Dios es llevar el paso y el tiempo de Dios en la ruta de Dios. Ni se imagina usted que usted va a caminar con alguien y usted dice que vaya a ir a la vereda del lago y usted se va a Cantaclaro a caminar. Eso no es caminar con la otra persona. Caminar tampoco es que usted se va adelante y deja botada a la otra persona. Caminar es ir al ritmo y en el mismo lugar. Enoc caminó con Dios. Enoc no caminó detrás de Dios. La tendencia mayor que nosotros tenemos es caminar detrás de Dios. Es decir, dejamos que Dios vaya adelante y nosotros vamos detrás. Entonces vamos detrás de Dios para buscar a Dios, para alcanzar a Dios, para que Dios me dé alimento, para que Dios me dé protección, para que Dios me dé bendición, para que Dios prospere mi empresa, mi negocio, mi carrera, mi puesto en el trabajo, todo. Dios va adelante. Y yo voy detrás de Dios, pidiéndole a Dios, agarrado de Dios. Caminar con Dios es ir al paso de Dios, ir junto a Dios. Tampoco caminar con Dios es ir delante de Dios. Es decir, usted arranca a hacer todo lo que usted quiera y que vaya Dios atrás sujetándolo, sosteniéndolo para que usted no se caiga. Caminar con Dios es ir al ritmo de Dios. Enoc no andaba detrás de Dios. Enoc andaba caminando con Dios. Estoy caminando una vez a la semana. ¿Se dan cuenta por qué tuve que decirlo? Porque nadie se entera. Alguien que camine una vez a la semana, los otros no se van a enterar jamás. Hay gente que quiere caminar con Dios un día a la semana. Nadie se enterará de que estás caminando con Dios si tu vida es solamente un día a la semana caminando con Dios. Caminando una hora con Dios. Nadie se va a enterar de que estás caminando con Dios. Pero dice la Biblia que no caminó con Dios 300 años después que engendró a Matusalén. 300 años estuvo Enoc caminando con Dios. No fue un día, no fue un momento. 300 años de fidelidad a Dios. 300 años de comunión con Dios. 300 años haciendo la voluntad de Dios. 300 años entendiendo que había una generación perversa, que había una generación de maldad, que había una generación de pecado,
pero que él no estaba para ser aprobado, aceptado o reconocido por esa generación, que él estaba para agradar a Dios, para caminar con Dios. 300 años en los cuales no vivió para sí, ni para agradar a la gente de su época, sino para Dios. Por decirlo de alguna manera, nadó en contra de la corriente. Mientras que toda la generación de él iba en un camino, él decidió escoger otro camino. Cuando voy a caminar a la vereda, no hay cosa que me choque más que yo tenga que caminar en la dirección donde van todas las demás personas. No sé si se han visto. Los que han ido a caminar en la vereda lo saben. Hay una multitud de gente y va, y entonces uno se mete en la aglomeración y uno va sin saber para dónde vamos. No, a mí eso me desagrada. Peleo con el resto de la familia. ¿Y por qué tenemos que caminar para allá? No, porque para allá va todo el mundo. Pues yo voy contrario al mundo. Me gusta caminar en sentido contrario. Verle la cara a la gente. ¿Verdad, Fanny? Que nos encontramos en direcciones contrarias. No caminar con la gente. Enoc decidió que si la familia, el mundo, su generación y su gente iban a trazar el camino, él iba a decidir que había otro camino mejor y ese era el camino del Señor. Y él iba a vivir para agradar a Dios. El hombre espiritual no vive en santidad, sino que anda diariamente con Dios. Usted dirá, ¿cómo es eso? Que el hombre espiritual no vive en santidad. Es que hay gente que vive amargándose la vida pensando que es pecado y que no es pecado. Y tienen una lista inmensa y cada día le van metiendo 20 más. Eso no lo puedo hacer porque es pecado. Esto no lo puedo hacer porque es pecado. Esto no lo puedo hacer porque... Entonces viven agobiados con la lista de pecados en lugar de estar viviendo para Dios. Tarde o temprano, alguno de esos de la lista inmensa de pecados te va a alcanzar y va a arruinar tu vida y te vas a sentir mal porque le fallaste al Señor. Pero si en lugar de centrarte en lo que es pecado o no es pecado, te centras en caminar con Dios, en andar con Dios, Dios que es santo te libra del pecado. Entonces, ¿cómo puedes llevar una vida de santidad? Andando con Dios. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así puedes entonces guardarte del pecado. No es memorizando y aprendiendo, hey, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto otro. Cuando andas con Dios, su Espíritu está en tu vida. Cuando recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu de Dios. Él te guiará a toda verdad. Lo que tú tienes que hacer es caminar con Dios. Es andar con Él. Y el Dios Santo te apartará del pecado, te acercará a Él y conducirá tu meta en comodidad. En lugar de estar preocupados en no pecar, debiéramos preocuparnos en estar con Dios. Y Él se encargará de guardarnos a nosotros en santidad. Porque es que al fin y al cabo solo hay 2 caminos. Usted puede decidir andar por el camino de los pecadores, como dice el salmista, o andar en los caminos del Señor, caminar con Dios. Dice el profeta Isaías que los impíos, que los malvados, que los perversos, que los que no son creyentes tienen su camino. Dice el profeta Isaías, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. El profeta Isaías dice, hay que abandonar el camino del malvado, los pensamientos perversos. ¿Cómo podemos abandonar ese camino? Andando en el camino del Señor, caminando con el Señor. Y dice claramente que los caminos de Él no son los caminos del mundo, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es una actitud radical, rompimiento con el status quo. Es decir, esta generación, los valores de esta sociedad, lo que marca esta sociedad no son mis valores. Mis valores son los que Dios ha establecido para mi vida. Vivo para Él, camino con Él y transito con Él. Muchos piensan también que la vida es un camino
y que lo grato de la vida depende del lugar por donde se camina. Por eso es que la gente prefiere ir a caminar a la vereda del lago y no van a dar vueltecitas a la bomba Caribe, ¿verdad? No porque sea inseguro, simplemente porque es feo y prefieren el otro. Entonces, qué hermoso es subir la montaña. Qué feo es caminar por Dabajuro, ¿verdad? Pero no siempre la cosa es así. Lo que le da belleza a la vida no es por dónde caminamos, sino con quién caminamos. Porque usted no quiere ir a la vereda del lago a caminar con su peor enemigo solamente porque la vereda sea bonita. En cambio, con su novia le dará 4 vueltas a la bomba Caribe y verá lo bonito que es caminar con ella. Es con quién caminamos lo que le da sentido a la caminata. La vida no se marca por la belleza o por la estética que podamos apreciar. La vida es con quién caminamos. Andar con el Señor nos da felicidad y bienestar. Andar con el Señor hace que nuestra vida se convierta en el mejor paisaje, en el más bello paisaje, y que el desierto seco y árido de la vida pase a ser un oasis en medio de la tribulación. La segunda cosa que podemos aprender sobre lo que significa caminar con Dios es que para caminar con Dios hay que ser diferente. Para caminar con Dios hay que ser diferente. En una época de evidente deterioro moral y espiritual que condujo a que 3 generaciones después Dios devastara toda la humanidad como consecuencia del pecado, porque 3 generaciones después Noé, el bisnieto de Enoc, fue el hombre que montó aquel extraordinario ferry blindado donde metieron los animales y no le pasó nada al agua. No le pasó nada con el agua. Dios tuvo la necesidad de desaparecer prácticamente a toda la humanidad. En medio de esa generación tan perversa y de tanta maldad, se levantó un hombre como Enoc. Un hombre como un modelo de vida. Él decidió llevar el paso de Dios y decidió caminar con Dios. Es decir, él iba al ritmo de Dios, no se iba detrás ni se iba adelante. Iba caminando al trote de Dios y en la ruta de Dios. El caminar con Dios es aceptar su voluntad en nuestras vidas. Pues Él nos creó con un propósito y nos creó para una tarea. Es nuestro deber el cumplirlo. Es negarnos a nosotros mismos. Cuando usted decide caminar con Dios, usted no le va a decir a Dios para dónde va. Usted no le va a decir a Dios, Dios, voy en aquella dirección, agárrate del paltó que ya yo voy para allá. Dios no le va a decir, no le va a poder decir eso. Usted no le va a poder decir a Dios, Dios, nos vemos en tal parte, que voy a comenzar este ministerio. No, así no se fundan los ministerios. Los ministerios se fundan cuando usted le dice a Dios, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Señor, llévame, quiero caminar contigo. Llévame a donde tú quieras. Quiero andar contigo. Entonces, para poder ser eso hay que ser diferente. Y el diferente pasa por negarse a sí mismo. Para poder caminar con Dios tengo que negarme a mí mismo y dejar que sea Dios el que indique la ruta y el ritmo en el cual yo debo caminar. Por eso cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, que les invitó, Él les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Para caminar con Dios tenemos que deponer nuestra manera egoísta de concebir la vida, de creer que el mundo gira para nosotros, de que nosotros somos los protagonistas de la familia, de la iglesia, del trabajo, el creer que todo gira alrededor nuestro. Dice, hay que abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Hay que tomar nuestra cruz, la cruz de la salvación, y hay que seguir al Señor. No podemos quedarnos atrás. Yo estoy seguro que cuando ustedes han salido a caminar
les ha ocurrido que van caminando y van a un ritmo determinado y de pronto se consiguió con alguien. Y esa persona le paró al ritmo. Andan 3, 4 personas caminando con usted. Y se consiguió, fue el compañero de trabajo de hace 10 años, de hace 8 años, el que estudió con usted en el bachillerato. ¡Ay, fulanita, qué tal! Y usted comienza a pararse ahí, ¿verdad? Los demás siguen caminando. ¿Y qué más, qué tiempo? Y tenéis tiempo viniendo y usted se comienza a conversar. ¿Qué pasó? La gente siguió y usted se detuvo. Se detuvo porque hubo una distracción en el camino. No pudo caminar al ritmo de los demás porque hubo una distracción. Hay hombres adultos en esta iglesia que llevan años caminando con el Señor. Y mientras estuvieron caminando con el Señor, el mundo les presentó en algún momento distracciones para que se detuvieran y para que no caminaran al ritmo de Dios. Pero ellos entendieron que eso era una distracción y que lo importante no era detenerse en el camino, sino caminar al ritmo de Dios. Caminar junto con Dios. Ir al paso de Dios en el camino de Dios. Para poder entonces caminar, tenemos que ser diferentes. No podemos caminar con Dios si en el camino, cuando surgen los obstáculos, o en el camino cuando surgen las cosas que nos pueden distraer, nosotros nos detenemos en lugar de caminar con el Señor. No podemos correr delante de Dios y ser nosotros unos caballos, pero tampoco podemos ser una mula desobediente que Dios va adelante pegándonos gritos para que nosotros podamos caminar con Él. Hay factores que nos distraen muchas veces de poder caminar al tiempo y en la dirección de Dios. Esos factores muchas veces son los sufrimientos, las tristezas, el dolor. A veces ocurren cosas en nuestra vida que nos marcan. Aún queriendo caminar con Dios, una enfermedad, quedaste sin trabajo o pudiste experimentar problemas en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, cualquiera de esas diferencias. Entonces pensamos que el sufrimiento nos va a impedir caminar al ritmo de Dios. Pero tenemos que ver esos elementos como distracción. Son elementos de distracción. El evangelio no puede ser creer que al recibir a Cristo ahora viene toda la prosperidad, ahora no va a haber enfermedad, ahora no va a haber sufrimiento, ahora no va a haber tristeza. No lo enseña así el evangelio. El apóstol Pablo dijo, por ese motivo padezco este sufrimiento. Pero dice Pablo, no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Cuando sufrimos en nuestra caminata con Dios, entonces nosotros recordamos que Cristo también sufrió, que Cristo también padeció y que nosotros somos como Cristo. Entonces recordamos que en un momento Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario y tuvo que morir por nuestros pecados. También recordamos que al tercer día el Señor Jesús resucitó triunfante de la muerte. Entonces podemos entender que si sufrimos con Cristo, si padecemos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Es decir, que esa angustia, que esa tribulación y que ese sufrimiento no es eterno, porque estamos formando el carácter de Cristo en nuestra vida y que podemos caminar al ritmo de Cristo sin poner en nuestra mente, en nuestra vida, tristeza, desánimo o frustración, porque al contrario, estamos siendo formados con el carácter y la estatura de Cristo. Caminar con Cristo puede significar padecer como Cristo, sufrir como Cristo, pero también simboliza la victoria de Cristo sobre el dolor, sobre la tristeza y sobre el sufrimiento. Enoc no solo estuvo fielmente con Dios, no solamente superó las distracciones y los obstáculos en su caminata, sino que la fidelidad con Dios de Enoc fue de tal magnitud que él predicó arrepentimiento. Enoc predicó arrepentimiento a su generación, esa generación perversa, que 3 generaciones después sería totalmente destruida. Dice la Biblia, también Enoc, el 7º patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos.
Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Noten que el libro de Génesis apenas nos dice de cuántos hijos tuvo, cuántos años vivió Enoc, quién fue su padre, pero es el libro de Judas escrito unos 4000 años después, el que nos dice que Enoc predicó arrepentimiento. El hombre y la mujer de Dios que quiere andar con Él, no solo se distancia del mundo, del pecado, de los valores de la sociedad actual, sino que predica con palabras y con hechos el arrepentimiento. No basta con un comportamiento diferente, sino que hay que anunciar el tiempo del arrepentimiento. Este es el momento oportuno para predicar el arrepentimiento, con nuestras palabras y con nuestros hechos. La Biblia dice que 3 generaciones después de Enoc vino el diluvio y la faz de la tierra fue destruida totalmente. ¿Quiénes pudieron salvarse en el diluvio? Los que por la fe le creyeron a Dios. Hicieron el arca, hicieron el barco o hicieron el ferry, como lo llamo yo, colocaron ahí los animales y le creyeron a Dios. La Biblia dice que estamos viviendo tiempos perversos, tiempos de maldad y tiempos de pecado. Y la Biblia dice que tiempos como estos eran los tiempos de Noé. Y que la venida de Cristo será como en los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios que el Señor dijo que cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó al diluvio y los destruyó a todos. La venida de Cristo está próxima. Vino la primera vez para dar su vida en rescate por nosotros. Viene la segunda vez para juzgar a todos. Esta segunda vez viene a actuar con justicia. La primera vez actuó con amor. Entonces estamos frente a la urgencia, como en los tiempos de Enoc. ¿Cuántas generaciones más faltan para que venga Cristo? Pudiera venir en esta generación, pudiera venir en la próxima o dentro de 2 o 3. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Lo que sabemos es que andar con Dios significa hablar de arrepentimiento. Hablar con Dios significa no tratar de lograr la aceptación de nuestra familia o la aprobación de nuestros amigos, familiares o vecinos. Es hablarles de la urgencia del arrepentimiento. Es hablarle de que su vida de maldad y pecado no solo les arruina su tiempo terrenal, sino que les separa de Dios en la eternidad. Esa es la urgencia que tenemos hoy. Predicar arrepentimiento. Pero andar con Dios no es hacer cosas extraordinarias. Algunos creen que eso es andar con Dios, hacer cosas extraordinarias. Y andar con Dios es hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. La gente comprenderá la urgencia del arrepentimiento cuando ves que en tu casa tú eres diferente, que en el trabajo tú eres diferente, que ven que en tu estudio eres diferente. Cuando ven que tienes el carácter diferente, el carácter de Cristo, ellos querrán ser como tú eres. Entonces tu vida diaria se convertirá en una adoración a Dios. La tercera cosa que podemos aprender de caminar con Dios es que caminar con Dios tiene su recompensa. Caminar con Dios tiene su recompensa. La corrupción del mundo en aquellos días era muy grande y terminó en la destrucción. Pero Noé fue salvo, tuvo su recompensa. Porque la Biblia dice también que Noé anduvo con Dios, caminó con Dios. Desde Adán y Eva, cuando comenzó el pecado, fueron 7 generaciones de perversión. Y la única persona que pudo experimentar
el ser transportado por Dios, el ser llevado por Dios y no experimentar la muerte, fue Enoc y fue Elías también, el patriarca y el profeta. Esa fue la recompensa por andar con Dios. Así que andar con Dios tiene un hermoso galardón, dice el autor de los Hebreos. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Enoc no vivió igual que los demás. Por eso el final de los días de Enoc no fue igual al de los demás. Cuando un hombre y una mujer vive para Dios, camina con Dios, el final de sus días no será igual. La Biblia dice que este cuerpo mortal y pecaminoso será transformado. Y un día cuando el Señor venga, entonces resucitaremos primero. Pero la Biblia también dice que hay una morada especial en los cielos que Él ha preparado para nosotros. Pero es necesario que caminemos con Dios, que vivamos diferente. No podemos seguir llevando la misma vida. Es interesante que lo que marca la vida de Enoc es la fe. Dice el texto que leímos, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Es por la fe que podemos ir al encuentro con el Señor. Es por la fe que le podemos recibir como Salvador personal. Es por la fe que podemos llevar la vida eterna con Él. Pero me gusta mucho la expresión final. Dice, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Hace 18 años que dejé de ejercer el periodismo en Panorama. Y todavía hay gente en la calle que me pregunta, ¿sigues en Panorama? No tengo manera de que la gente no siga pensando o no me siga conociendo como un trabajador del periodismo de Panorama. Cada uno de nosotros es conocido por algo. Enoc fue conocido como una persona que agradaba a Dios. ¿Cómo es conocido usted? Como una mala paga, como deshonesto, como hablador, como usador de un lenguaje soez, como un impuntual, como una persona con malos hábitos. Realmente, ¿cómo es conocido usted? Es conocido como Enoc, una persona que vive para agradar a Dios. El traslado del mundo a la eternidad siempre será feliz para todas aquellas personas que viven para agradar a Dios. Por eso Enoc anduvo con Dios y Enoc no conoció la muerte. Fue transformado como lo seremos todos aquellos que recibamos a Cristo como Salvador personal. Dios hizo entonces el milagro de trasladar a Enoc de la tierra al cielo, porque había aprendido a amar a Dios y él deseaba seguir amando a Dios. El caminar con Cristo nos da un gozo y una satisfacción, que es la vida en el más sentido o en el más amplio sentido de la palabra. Nos da propósito, nos da una vida verdadera, nos da una vida abundante y también nos da vida eterna. Cuando vivimos para Dios, cuando caminamos con Dios, Dios se encargará del resto de nuestra vida. Por eso el salmista dice, pon tus caminos en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Pon tu vida, tu camino en las manos del Señor y Él se encargará de todo. Vimos un video de realmente impactante antes del sermón. Hay gente que ha puesto su camino en las manos del Señor, que confía en Él. Y aún así son perseguidos, son agredidos, son maltratados, solamente por razón de su fe. Vivimos en un país en donde nosotros no somos agredidos violentamente. Tan solo hay una discriminación, una poca aceptación de nuestra fe. Porque cuando usted recibió a Cristo le dijeron, ay, te metiste evangélico, ahora no vas a poder hacer nada.
arruinaste tu vida y la gente no quiere andar con evangélicos. Es solamente discriminación. Pero no más de eso, no hay agresión física. Pero hay gente en el siglo XXI que en la India es golpeada hasta la muerte, con palos y con piedras, porque dijeron, voy a caminar con el Señor, voy a caminar con Él. Y el camino del mundo no me interesa, el camino de los malos y perversos no me interesa es vivir para agradar a Dios. Aquí tú puedes decidir vivir para agradar a Dios sin ningún costo adicional, solamente con la bendición de Dios, solamente con el cuidado y la protección de Dios. Hoy puedes decidir, tu camino lo pones en las manos del Señor, vas a confiar en Él y Él se encargará de todo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Enoc, que en medio de una generación malvada y perversa, Señor, en medio de una generación apartada de ti, Él decidió caminar contigo. Él decidió vivir para agradarte a ti. Y hoy es un ejemplo para nosotros, Señor. Lo hizo con perseverancia por 300 años, Señor. No caminó delante de ti, ni detrás de ti. Caminó contigo, Señor. Yo te pido ahora, Señor, que esto que hemos aprendido hoy pueda grabarse en nuestro corazón y podamos salir de aquí comprometidos a caminar contigo, a llevar la vida que a ti te agrada. Yo quiero pedirles que continúen orando y debo ser claro en esto. No podemos caminar con Dios, o lo único que nos impide caminar con Dios es nuestro pecado. Porque Dios es santo y Él no quiere estar donde está el pecado. Entonces, para poder caminar con Dios, necesitas reconocer que eres pecador y pedirle al Señor que perdone tu pecado. Él va a perdonar tu pecado y lo va a olvidar y vas a poder caminar con Dios. Si quieres caminar con Dios, comienza por decirle al Señor que perdone tu pecado y te haga una nueva persona. Si haces esa oración de fe, entonces vas a caminar con Dios. Él va a perdonar tu pecado, lo va a olvidar y le va a dar sentido, propósito y dirección a tu vida. ¿Quieres recibir a Jesús como Salvador personal? ¿Quieres caminar con Dios? Entonces allí donde estás, repite conmigo en alta voz: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones mis pecados. Hazme una nueva persona. Entra a mi vida. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de las personas que son salvas. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén.